Apocalipsis capítulo 2, versículos 20 y 21. Así dice la palabra del Señor. Apocalipsis 2, 20 y 21. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Pueden acomodarse, hermano. Quiero compartir lo que he sentido en mi corazón hablar en este momento. El espíritu de Jezabel. A veces nosotros tenemos interpretaciones variadas. Cuando decimos espíritu, la gente muchas veces entiende ser o seres. El espíritu de fulano estaba por aquí. Esos son los brujos, los espiritistas, los que creen en ese ocultismo. Se sentía una presencia rara. Hay gente que no duerme porque le salen fantasmas de noche. Malos espíritus. Existen los malos espíritus. Lo único que en la Biblia se llaman demonio. En la Biblia se llaman demonios. Pero yo no voy a hablar de esos espíritus. Cuando digo el espíritu de Jezabel, me estoy refiriendo a otra interpretación de la palabra espíritu. Me refiero a espíritu como esencia o sustancia de las cosas. Usted ha oído hablar espíritu de frambuesa, espíritu de aní. Sabe aní, pero no es aní. Espíritu de canela. Hay muchos tipos de espíritu, porque se refiere a esencia. Se refiere a la sustancia constitutiva de la cosa a la cual nos estamos refiriendo. Lo que subyace. Y cuando nos vamos al campo literario, entonces estamos hablando del espíritu en el sentido de la verdad metafísica. Es decir, la verdad que subyace debajo de lo físico. Lo que no se ve, lo oculto para nosotros. Fíjense, hay cosas que mueven a la gente pero no se ven. Y usted dice, está movido por un espíritu de tal cosa, porque es la fuerza que está debajo de lo que nosotros estamos mirando. Usted está mirando el cuerpo, y el cuerpo es que está haciendo los gestos físicos, pero ese cuerpo está movido por algo, y eso se llama espíritu. Entonces también tenemos como sinónimo de espíritu en nuestro lenguaje particulares, individuales. Podemos entender como espíritu también enseñanza, obra, escuela. Hemos oído mencionar, por ejemplo, espíritu duartiano. Cuando hay una institución, una entidad, una escuela que habla, que persigue la libertad, que educa para la libertad, uno fácilmente le endilga ese título, espíritu duartiano, porque Duarte tenía un espíritu, un deseo profundo de libertad política, libertad nacional. Entonces hablamos de espíritu duartiano. Decimos espíritu de Guacaganarich, porque estamos hablando de espíritu entreguista, contrario a Duarte. Era un cacique de los 5 caciques que se dividieron la isla. Y había 4 caciques que estaban en contra de los españoles. Veamos los españoles en este contexto como los invasores. Entonces había 4 que estaban en contra, pero Guacaganarí se la ponía fácil a los invasores. Entonces era entreguista. Entonces ahora se le llama espíritu de Guacaganarich, que lo tiene mucha gente, dicho sea de paso. Hay mucha gente que tiene ese espíritu de Guacaganarí. ¿Sabe cómo se manifiesta ese espíritu? Usted conoce muchísima gente así, si usted no es de ese grupo. Oiga bien,
aquí nada sirve. ¿Cuántas veces usted ha oído eso? Hay gente que nada de lo que se hace aquí en este país sirve. Las cosas malas que pasan aquí y que yo he visto y que muchos han visto que pasan en toda parte, a veces dice la gente, eso solo pasa aquí. Mentira. Eso solo pasa aquí, eso pasa en todo donde quiera que hay gente. Pero el espíritu de Guacaganariz nos hace a nosotros subestimarnos, reducirnos a nada y levantar al otro. Fíjense, este es uno de los pocos países que tiene ese espíritu. La mayoría de los países son nacionalistas. La mayoría de los países son orgullosos de su nacionalidad. El dominicano le encanta denigrarse a sí mismo. Y lo digo como dominicano. El dominicano le encanta destruirse a sí mismo. Por eso no tenemos un país más fuerte. Porque trabajamos para la división. No nos interesa el progreso colectivo. Nos interesa el progreso individual. Y por eso estamos como estamos. Pudiéramos estar mejor. Digo, estamos bien, pero pudiéramos estar mejor. ¿Cuántos están bien? Y el que esté mal, que se largue de aquí, hermano. Aquí estamos bien todos. Gloria a Dios. Entonces, espíritu es como algo así como la obra de alguien, la enseñanza de alguien, la instrucción, la escuela de alguien, la influencia. Porque el espíritu es como una influencia que se ejerce sobre algo o alguien, o que ejerce algo o alguien sobre nosotros. Y ese tipo de influencia trasciende la frontera. Es una influencia que va más allá del límite, digamos, fronterizo o del tiempo, más allá de la edad, más allá del tiempo y del espacio. Entonces, la influencia de ese espíritu trasciende. Por ejemplo, el espíritu de Descartes, aquel gran filósofo del siglo XVIII. Espíritu de duda, espíritu de no creer lo que está mirando. Ese espíritu está regado. El espíritu de Nietzsche, del superhombre, de que el hombre se cree que no necesita a Dios. Eso está, ese espíritu, ellos murieron, pero esa influencia, el espíritu de Lenin, el espíritu de Marx, el espíritu del capitalismo, eso está regado entre la gente. Esos son espíritus o son influencias heredadas. Entonces yo quiero hablar de un espíritu que hemos puesto el título, el espíritu de Jezabel. Jezabel fue una reina malvada del siglo IX antes de Cristo, hace rato. Pero esa iniquidad de Jezabel la copian hoy, 3000 años después. Usted sabe la fuerza de ese espíritu, que 3000 años de distancia todavía se está sintiendo la influencia de ese espíritu. Entonces, esa reina malvada, de la cual vamos a hablar, para extraer lo que el Señor quiere que nosotros sepamos. Por ejemplo, dice en primer libro de Reyes, capítulo 11, versículos 1 y 2. Aquí hay una advertencia que le hace Dios a Israel y a lo que constituimos su pueblo. Porque Dios es celoso con su pueblo, con su gente. Dios tiene reglamentos estrictos. Hay gente que dice que ama a Dios, pero amar a Dios significa obedecerle. Para Dios, la interpretación de Dios para aquel que le ama es que le obedezca. Si usted no obedece a Dios y usted dice que le ama, para Dios usted no ha dicho nada. Entonces dice aquí, en 11, 1 y 2 del primer libro de Reyes: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, que era su esposa, amó a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. O sea, era una ONU lo que tenía Salomón. De cada país él tenía mujeres, no una, varias.
Versículo 2. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Dios le hace la advertencia a su pueblo. El pueblo de Dios no podía hacer yugo desigual. Eso es yugo, eso es junta, eso es compromiso, eso es pacto. El pueblo de Dios tiene que mantenerse reservado. Ahora, ¿por qué le dice Dios a los hombres de Israel y a las mujeres de Israel que no se junten, que no se empaten con los hijos de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón, etcétera? Porque aquellos eran paganos e idólatras. Y un hombre que se casa con una mujer idólatra, lo más probable es que termine siendo idólatra. ¿Sabe por qué? No porque la idolatría tenga más fuerza que el monoteísmo. Se inclina hacia allá porque el solo hecho de él pensar en una idólatra indica su debilidad. O sea, es un individuo cuya fe es vulnerable, es floja. Entonces, si ya dio el primer paso de enamorarse de una persona que Dios ha dicho que no, pues el segundo paso lo va a dar fácil: convertirse en idólatra también. Entonces, como Dios sabía el corazón de ellos, le dicen: no toquen mujeres que no sean de Israel, y a las mujeres, cuidado con juntarse con hombres que no sean de Israel, porque corren peligro. Entonces, Dios le hace la advertencia. Ahora, ¿quién fue Jezabel? Aquí yo tengo 5 cargos aproximadamente de Jezabel, que fue en sentido general un símbolo de idolatría, rebelión y falsa profecía. Jezabel en la Biblia significa idolatría, rebelión contra Dios y falsa profecía. Esas 3 cositas significa Jezabel. O sea, esas 3 cositas significa el espíritu de Jezabel. Cuando usted ve un espíritu de idolatría, un espíritu de rebelarse contra lo que Dios ha escrito, ha dado en su palabra, o un espíritu de profetizar sin Dios haber dicho, ese es el espíritu de Jezabel. ¿Cuándo lo hace ella? Buscamos en primer libro de Reyes, capítulo 16, versículos 31 y 33. ¿Qué hace aquí? Mira, lo primero es que es idólatra. Inclinó el corazón del rey, o sea, de Salomón, de Acab, lo inclinó a Baal. Dice, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Está hablando de Acab. Y tomó por mujer a Jezabel. O sea, Acab, el rey de Israel, tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. O sea, Acab era israelita, servidor de Jehová. Abandona a Jehová y va a adorar a Baal porque estaba, mire, el enamorado hace cualquier cosa. El enamorado se le olvida hasta su nombre. Cuando una persona está enamorada, le ofende hasta a su mamá. No te metas en eso, mamá. Yo te quiero mucho, pero déjame quieto. Acab amaba mucho a Jehová. Y en otra parte dice que era temeroso de Dios. Pero cuando encontró a Jezabel, se volvió loco. Perdió la cabeza. Y entonces se enamoró y abandonó a Baal. Y dice aquí, y lo adoró. Versículo 32. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Le hizo un templo a Baal, el rey de Israel. Hizo también Acab una imagen de acera, Astarot,
o tiene muchísimo nombre. Haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Usted sabe cuando la gente está buscando lo que no se le ha perdido. Usted ha oído decir que cuando la hormiga se quiere perder, alas le quieren nacer. Usted ha oído decir que el que juega con fuego termina quemándose. Cuando la gente quiere problemas, choca con Jehová. Cuando usted quiere problemas que no lo pueda resolver, métase con Dios. Provoque a Dios para que usted vea si es verdad que el gas pela. Acab estaba provocando la ira de Jehová. La historia es larga, no vamos a darla completa, pero ustedes la buscan en la Biblia y va a ver cuál fue el fin de Acab por haber dejado a Dios y haber seguido las instrucciones de su mujer Jezabel. Esa es la Jezabel del Antiguo Testamento. Entonces, lo primero que ella es idólatra. Jezabel es asesina. Asesina de profetas. 18:4 del primer libro de Reyes. Asesina de profetas, no de cualquier cosa. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, está refiriendo casos pasados. Cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Lo que quiero es certificar que Jezabel perseguía y mataba porque quería limpiar a Israel de profetas de Jehová. Entonces era asesina. Era conspiradora contra la fe. Sustentaba 850 profetas falsos. A los profetas verdaderos los perseguía. A los que vivían y predicaban la verdad eran enemigos de ellos. Ella era su enemiga tan fuerte que mataba a los profetas con todo y familia. Pero a los profetas de Baal y Asterot, Acera, Artemisa, la diosa que en cada país tenía un nombre distinto, cuyo culto es imitado por la iglesia popular de hoy, porque todo ese cronograma de culto que tiene la mariología no es más que una copia del culto a Acera o Asterot, Artemisa y todas esas diosas de la antigüedad. Es la copia. El asunto es que ella, mientras perseguía a los profetas de Dios, guardaba profetas falsos. Tenía 450 de Baal y 400 de Acera. Dos dioses falsos, el macho y la hembra. Baal y Acera. Acera era la madre y Baal era el padre. Y querían mezclarlo con la enseñanza bíblica. Entonces, este trabajito lo dice, usted busca el versículo 19 del capítulo 18 y le refiere eso. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Eran los niños lindos de Jezabel. Ella lo tenía acomodadito ahí en la casa, en el palacio. Eso es peligroso. Los falsos profetas les encanta alimentarse del reino. Los falsos profetas no están en los campos, en los bohíos, en los barrios, en las iglesias. Tienen su oficina en la casa real. Comen de la casa real porque dice que ella los alimentaba. Eso no ha dejado de ser igual hoy. Los que venden su mensaje, los que se someten a lo que digan los poderosos, comen de los poderosos. Por eso son tranquilos, no ofenden, porque están papeando. Hoy, ¿cómo se levantaba un profeta de eso en contra de Acab?
le cortaba el agua y la luz, caía en pobreza inmediatamente. Entonces, que quede esto claro: idólatra, asesina, conspiradora, criminal. Versículo 2 del capítulo 19 del mismo libro, del primer libro de Reyes. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, ella sabía lo que estaba haciendo Elías, cómo Elías había cerrado los cielos porque por orden de Jehová. Estaba incómoda con el profeta, no quería saber del profeta Elías, y le manda a decir un mensajito que en boca de ella había que ponerle caso. Díganle a Elías: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto a tu persona como la de uno de ellos, de los profetas que mataron allá en el Monte Carmelo. O sea, amenaza de muerte, pero absoluta, asesina y criminal. Y ella cumplía eso. Y en quinto lugar, esta mujer, versículos 21 y 25, 21-25 del primer libro de Reyes, dice aquí: a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Yo no sé cómo llamarlo, pero en el argot machista, ¿sabe cómo se llama ese hombre? Mamita. No es que el hombre no le ponga atención a lo que diga su esposa. No estamos hablando de que el hombre se humille, que espere órdenes de la esposa para hacer las cosas. Estamos hablando de la responsabilidad que él como rey tenía. Ella no era la reina. Él era el rey y él era responsable, y a él le iban a preguntar. Pero él tenía que consultar con su esposa y no podía ofenderla. Ay de él si ofendía a Jezabel. Ella lo tenía en la mano así y hacía lo que le daba la gana con él. Entonces dice aquí: porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. O sea que él hacía lo que ella decía. Yo no sé cuántos hombres me están escuchando que son así. Sí, hay muchos. Hay muchos hombres irresponsables hoy. Mamita. Es una bendición ser mamita, ¿sabes? Uno tiene problemas, vive tranquilo. Entonces hay algunos que han descubierto eso y tienen el espíritu no de Jezabel, sino de Acab. Y se humillan tranquilamente, y todo lo que la esposa le dice, ellos lo hacen, tenga razón o no tenga, porque no se puede cuestionar. Imagínense la envergadura de esta situación, cuando él abandona a Jehová para hacer lo que ella diga. Por eso es que yo digo lo que estoy diciendo. Porque cuando usted desobedece a su Dios para obedecer a su mujer, ya usted no es gente. Usted hace rato que dejó de ser una persona humana. Usted es una cosa. Bendito sea el Señor. ¿Cuál era la misión de Jezabel? Bueno, la influencia ya la vimos. Tenía influencia sobre el rey. El grave error de Acab fue casarse con una pagana, porque ella no conocía a Jehová. Quien conocía a Jehová era él. Fíjese, ella no, o sea, la maldad hay que dividirla, porque ella era inocente. Ella conocía a sus dioses. Ella trabajaba con Baal, con Acera y con muchísimos dioses. Ella no conocía a Jehová. El que conocía a Jehová era Acab. Entonces Dios no le iba a pedir cuenta solamente a Jezabel. Iba a pedirle cuenta principalmente a Acab, porque él era el hombre de la casa y él era el rey de Israel y él era el que conocía a Dios. El problema principal de Acab fue casarse con una incircuncisa.
con una pagana, con una idólatra, porque lo iba a inclinar. A él no le importaba eso. Él lo que quería era la mujer. En segundo lugar, su misión era reemplazar a Dios por Baal. Tremenda tarea. Trajo dioses de otros lugares e intentó sustituir a Jehová, contaminando la espiritualidad del pueblo. Eso es grave cuando usted trae de fuera, de Egipto, de Irán, de Capadocia, de Siria. Usted trae dioses para sacar al Dios verdadero del corazón de la gente. Esa fue la tarea de ella, sustituir a Dios por Baal. Y ella empezó a hacer su trabajo. Por eso persiguió a los profetas. Fíjese que siempre ha sido así. Los verdaderos profetas, hombres y mujeres de Dios, son atropellados y son perseguidos por los que sustentan la falsedad. O sea, el falso se ve en la obligación de perseguir al verdadero. El verdadero no tiene que perseguir a nadie. Lo que tiene que trazar su palabra, trazar su meta, trazar su mensaje, trazar sus verdades. Pero el falso teme. El falso se pone orejón, dice, me la van a quitar, me van a descubrir, me van a poner el pueblo en contra. Tiene miedo. Entonces persigue al que predica la verdad. Siempre lo ha sido así. El falso no tiene límite en su profanación y en su maldad, porque no tiene temor de Dios. No le está rindiendo culto a Dios, no tiene que rendirle cuenta a Dios, porque él no cree en eso. Entonces no tiene límite en su maldad, hace cualquier cosa, engaña, roba, miente, manipula, hace cualquier cosa para conseguir su objetivo. Su objetivo es de aquí, material, terrenal, circunstancial. Entonces hace lo que sea para alcanzar el objetivo, no importa a quién se tenga que llevar por delante. Y yo pregunto, ¿no advertimos nosotros que ese espíritu está funcionando en muchos líderes y en algunas iglesias de este tiempo? Yo creo que debemos abrir los ojos antes que sea demasiado tarde. Hay gente que están siendo guiados como ovejas al matadero. Una Biblia en la mano, pero no la leen. Y si acaso leen un salmo, no estudian la Biblia. No le importa lo que esté pasando. Y viene cualquier demonio vestido de ángel y ya ellos están de rodillas delante de ese demonio vestido de ángel. Ese es el espíritu de Jezabel que está funcionando en el siglo XXI a 3000 años. Ahora, ¿cuál es la importancia profética? Ahora vamos a pasar de la Jezabel del Antiguo Testamento, siglo IX antes de Cristo, a la Jezabel del Nuevo Testamento, que se manifiesta 1000 años después de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo en la iglesia de Tiatira. Un milenio después se advierte, o sea, el apóstol, el hombre que Dios tiene, que quedaba todavía, porque ya los demás discípulos habían muerto, Cristo se había ido, quedaba Juan. Dios usa a Juan para advertir a la iglesia de Tiatira, una de las iglesias, de las 7 iglesias que Dios dirige su palabra en Apocalipsis. ¿Y qué le advierte Dios? El espíritu de Jezabel. Le dice, el espíritu de Jezabel está funcionando ahí. Apocalipsis 2:19. Volvemos ahora al Nuevo Testamento. Apocalipsis 2:19. Dice el Señor, esto es importante, porque aquí hay que hacer un análisis de su herejía. Herejía es lo contrario a lo que se está predicando. Algo que se levanta dentro de la iglesia de la fe en contra de la fe. Contrario a la fe y en contra de la fe. Porque usted puede ser contrario y simplemente desaparecer. Pero la herejía se queda ahí molestando.
conquistando, importunando, confundiendo, para que la gente se pierda dentro. Entonces dice Apocalipsis 2:19. Dice el Señor. Recuerden que el Señor está escribiéndole a 7 iglesias modelo de diferentes cosas en Apocalipsis. Una de ellas es Tiatira, la cuarta. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Entonces Dios le dice a través del ángel y a través de Juan, porque ya Dios le había dicho al ángel, escribe a la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, es la identificación. Cuando el Señor se va a dirigir a Mahanaín, le dice, escribe al ángel de la iglesia en Mahanaín, el pastor. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, una ciudad de Capadocia, de Turquía. El Hijo de Dios, oiga el mensaje. Dile al ángel, al pastor o al anciano de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Interesa mucho lo de los ojos, como fuego. Mire, cuando la gente tiene los ojos como de fuego, la cosa es grande. Esa es la identificación que el Señor le da. Entonces le dice, ¿el mensaje cuál es? Versículo 19. El mensaje que le manda Dios a través del ángel a Juan, para que Juan se lo dé a los hermanos de Tiatira, consiste en el versículo 19. Dile a ellos, yo conozco tus obras. Hermano, Dios conoce tus obras. Amigo, Dios conoce tus obras. Podemos engañar a la iglesia entera. Podemos engañar al pastor, al pueblo, al mundo lo podemos engañar. Pero es bueno que sepamos, te convierta al evangelio o no te convierta, te rebeles o creas. Es bueno que sepa que Dios conoce tus obras. Dios conoce tu pensamiento. Dios conoce tu actitud. Dios te conoce. Dile a ellos, yo conozco tus obras. Conozco el amor, la fe y el servicio y tu paciencia. Cosa buena. Dios conocía que tenían amor, una bendición. Ojalá todos podamos decir así y tener amor. La iglesia de Tiatira tenía amor. Una iglesia no muy común, porque el amor no abunda mucho. Abunda el aguaje, la pantalla, la simulación, pero el amor de verdad escasea. Entonces la iglesia de Tiatira tenía amor. Es un elogio. Tenía fe. No era una fe no era una iglesia que andaba a tientas. Era una iglesia que tenía seguridad en lo que había creído. Era una iglesia que le servía a Dios porque cree que le hay, como dice Hebreo. El que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay. Porque si usted no cree que Él existe, usted no va a ser obediente. Entonces la iglesia de Tiatira tenía fe. Era una iglesia de servicio, dice aquí, y servicio. Una iglesia que no era de la que andaba por el estrellato, era una iglesia humilde. Una iglesia que servía. Una iglesia que visitaba a los hermanos que estaban enfermos. Una iglesia que cuando dejaba de ver a alguien en la iglesia, se interesaba en saber qué le está pasando a mi hermano o mi hermana. Una iglesia que iba a las cárceles. Una iglesia que iba a los leprocomios, a los hospitales, a visitar a los desvalidos y a los enfermos. Una iglesia que le servía a los huérfanos y a las viudas. Una iglesia que compartía su bendición con los pobres. Una iglesia de servicio como hay pocas en este tiempo. El Señor los elogia. El Señor los bendice por eso. Dice también que había paciencia. Una iglesia que sabía esperar. Estoy en el versículo 19. Una iglesia que no se desesperaba, como hay muchas de hoy.
que son de microondas, que hablan con Dios, le piden a Dios algo y quieren que inmediatamente Dios obedezca su orden y haga lo que ellos quieren. No, era una iglesia que sabía esperar, como dijo David: pacientemente esperé a Jehová y Él me oyó. Era una iglesia full. Y sabía también lo que dice. ¿Sabe lo que dice también? El Señor dice: conozco tus obras postreras, que son más que las primeras. Otra bendición. O sea, no era una iglesia que iba para abajo, era una iglesia que iba para arriba. No es que usted ayer era pobre y hoy es más pobre. Es que usted ayer era pobre que no tiene con qué comer y hoy usted tiene casa y tiene carro. Eso es lo que está diciendo. Es que usted va creciendo, desarrollándose, progresando. Era una iglesia que va creciendo en lo espiritual. No es como algunas personas que de repente tienen un amor grandísimo, un gozo grandísimo y de cualquier cosita se le va la porra. No, era una iglesia que iba desarrollando. El Señor la felicita también por eso. Sin embargo, un solo pero. Mire todo lo que hemos dicho bonito. Hay un solo pero que puede dar al traste con la victoria espiritual que tiene Tiatira. Porque hasta aquí Tiatira era un bombón de iglesia. Lo que Dios desea. Una iglesia de amor, una iglesia de fe, una iglesia de obra, una iglesia de servicio, una iglesia de paciencia, una iglesia que está en crecimiento. ¿Y qué más? Pero hay algo que es como un cáncer. Hay células malignas dentro de Tiatira. Hay una infección espiritual en el organismo de Tiatira. Y eso puede pasar en Mahanaim, en cualquier iglesia de este tiempo. Puede haber cáncer que no se ha manifestado. Entonces el Señor le dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras. El pecado de Tiatira estaba en tolerancia. Toleras, permites, no enfrentas, no tomas las medidas del lugar, no le pone caso a las cosas serias que pueden destruirlos. Tengo contra ti que toleras. Hay cosas que no se pueden tolerar, hermano. Con todo y el amor que tenemos, porque la iglesia de Tiatira tenía amor. La iglesia de Tiatira era una iglesia modelo. Pero hay cosas que, con todo y el amor de Cristo, hay gente que usted lo ama, pero tiene que decirle la verdad. Si te amo, te digo la verdad. Si no te la digo, porque no te amo. A la gente le molesta, a la gente le duele. Cuando usted ve a una persona con una dificultad cual sea, dígale la verdad. Digamos, para ponerlo inofensivo en la parte económica. Una persona que lo que consigue no le alcanza. Y usted ve que debe el colegio, debe la universidad, debe la casa y debe muchísimas cosas, y lo que hace es que evade a los deudores. Pero está trabajando, está ganando dinero. Entonces, cuando usted, que es su amigo, lo conoce, tiene que decirle la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuánto gastaste en el viaje que hiciste por Disney World? Te fuiste de resort 2 semanas. Te fuiste en un crucero. ¿Cuánto gastaste? Lo cogiste prestado. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Tienes que limitarte, tienes que erradicar esos gustos. Todos esos apetitos. Elimínalo. Concéntrate en tus necesidades. Si tú te concentras en pagar tu escuela, pagar tu casa, pagar tus gastos prioritarios y vitales de tu casa, tú no tienes problema. Pero tu vida de derroche, porque tú quieres vivir como que eres millonario. Hay gente que vive de la fantasía y el bulto. Mire, el verdadero rico, lo menos que quiere es que sepan que es rico. Cuando usted ve a una persona cambiando el carro cada rato, comprando marca, comprando trajes allá en París,
viajando a tal sitio a comprar un anillo. Cuando usted lo ve en ese afán, es bulto. El verdadero rico. Yo una vez fui a Europa y por alguna cosa de la vida me caí en primera clase. No sé qué le pasó a ellos, se enredaron. El caso es que había un asiento en primera clase y me pusieron. Iba para España. Y me siento al lado de un jorocón de aquí, de este país, cuyo nombre me reservo, que es de familia española, el español de aquí, español de aquí. Ese señor tiene yo no sé cuántas empresas, yo no sé cuánto, millones que yo creo que él no sabe cuánto tiene, no puede saberlo. Iba tranquilito con una camisita manga corta, sin corbata y con una sandalia, sentadito ahí al lado de mí. ¿Cómo está usted? Y cuando él me habla que yo lo miro digo, y son gente que no le interesa la pantalla. Tienen su cuarto, tienen sus millones guardados y ellos lo disfrutan, pero ellos no se embullan. Pero el arrastrado, el humilde, el infeliz. Ahora, yo creo que es un asunto psicológico. Creo que hay un asunto psicológico. Me perdonan los psicólogos, pero hay un asunto psicológico. Yo pienso que el arrastrado, perdonen el término, pero es para que me entiendan. Yo pienso que aquel que vive en pobreza, lo que quiere mantenerse lo más lejos posible del tema de la pobreza. Y lo que quiere aparentar que es un millonario para que no lo asocien con aquello que él odia. Porque no hay gente que odie más la pobreza que un pobre. Y tiene razón, hermano. Porque sabe lo que es. Sabe lo que es dormir a medianoche tranquilo y que de repente una gotera le caiga en la cabeza. Sabe lo que es dormir en casa de yagua. Sabe lo que significa piso de tierra. Sabe lo que significa levantarse a orar de noche y no poder orar porque las cucarachas lo molestan. Cualquiera no quiere eso. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Yo te conozco. Conozco tus obras, conozco todo lo que tú... Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es tu problema? Te atira. Que tienes a Jezabel. El espíritu de Jezabel está en la iglesia. Y tú lo toleras. O sea, porque lo grande no es que esté, sino que lo tolera. Porque si está y usted no lo tolera, usted lo saca. Pero si usted lo deja ahí, va a acabar con todo. Y usted sabe que el espíritu de Jezabel puede estar en el corazón de una persona, puede estar en el corazón de la iglesia, puede estar en la sociedad, puede estar en el pueblo, puede estar en la familia. El espíritu de Jezabel. Tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel. ¿Qué hacía Jezabel? Se dice profetiza. Ahí es que yo quiero caer. Porque ahí eso es lo que está pasando hoy. Una cantidad de intérpretes de la palabra de Dios. Pero intérpretes que a la larga le beneficia a ellos lo que están interpretando. Unos intérpretes, unos profetas y profetizas falsos que están dentro de la iglesia diciéndole a la gente lo que la carne quiere escuchar. ¿Qué hacía Jezabel? Enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a ídolos. Vamos por parte. Ella era una maestra, según ella, porque ella recibía revelación de Dios. Y al que recibe la revelación directa, ¿quién le contradice? Si alguien viene a donde usted y le dice algo, dice, me dijo Dios, ¿qué usted va a hacer? Calla, usted se calla, porque yo no puedo estar por encima de Dios. Si Dios te lo dijo, ya, basta. Entonces, cuando una persona se dice profetiza, lo que habla es profecía, lo que habla es mensaje divino. Es una persona que tiene un contacto permanente con Dios. Entonces usted dice, no, espérate. Entonces enseña. ¿Qué hacía ella? Enseñaba a los jóvenes.
¿Qué le enseñaba? Bueno, lo que ella enseñaba había que oírlo, porque aunque la Biblia, y eso está pasando hoy, hay gente que tienen enseñanza contradictoria con la Biblia, pero como son profetas, como son apóstoles, como son profetisas, uno tiene que callar porque ellos están por encima de la Biblia. Entonces la gente lo oye, viene aquí y se presenta y dice, no, yo soy profeta, yo. El pastor tiene que tirarse a un lado porque llegó el profeta. Eso hacía Jezabel. O sea, había una persona, porque no era Jezabel la del Antiguo Testamento que estaba ahí, era el espíritu de Jezabel. Y ese espíritu de Jezabel busca lo suyo. Entonces, toleras a Jezabel, que profetiza en la iglesia, enseña y seduce a qué. Ella convence a la gente para que pequen. Dos pecados señala con fuerza. Primero, el pecado sexual, que está acabando con las iglesias, acabando con la familia, acabando con la gente. Dice, enseña o seduce a mis siervos a fornicar. Hermano, cuando dice fornicar la Biblia, está hablando de todos los pecados sexuales. Lo único que no es pecado sexual es el que está contemplado en la Biblia. La Biblia dice que el hombre y la mujer, legalmente unidos, legítimamente unidos, pueden tener relaciones sexuales. Pueden tener el disfrute, porque fue Dios que lo hizo. El disfrute sexual, de acuerdo a como ellos quieran o puedan. No es que es obligado tampoco. Sí, porque tampoco es obligado. Hay gente que cree que es obligado, que tiene que tener relaciones sexuales obligado. Ni es obligado tenerla, ni es obligado no tenerla. Es de acuerdo a cómo les surja. Tienen libertad, mejor dicho. Entonces, ¿qué enseñaba ella? Ella enseñaba que tú te acostaras con una hermana de la iglesia, que te cayera bien, eso no era nada. Que tú te casaras con ella o no te casaras, eso no es nada. Que tú tengas tu esposa, pero que tú piques con la otra, eso no es nada. Que el hermanito que está ahí, pero que su mujer está un poco cansada. Y él dice, imagínate, yo soy un barraco, varón. Yo nací para tener mujeres. Yo no puedo vivir sin mujer. Entonces, ¿qué le dice? No, tú puedes picar, varón. Tú no tienes que someterte al yugo del matrimonio, al compromiso del matrimonio, que luego tú no vas a poder cumplir con eso, porque esos son unos regímenes que son humanos. Tú no ves que va donde un juez lo casa y se lo arregla. Y dice, no, eso lo hizo Dios para eso. Y entonces era una mujer la que lo estaba enseñando. Oiga eso. Yo puedo pensar que ella era la primera que se acostaba con ellos. Seguro. Una profetisa que a lo mejor era joven, bien hecha. Y cualquier siervo consagrado que viene a una profetisa y le dice que luz verde, y él que tiene su necesidad, y la sierva que es la que le está diciendo a él no lo piensa dos veces, mi hermano. Le garantizo que no lo piensa dos veces. Eso he dicho y hecho. Entonces ella misma le quita la culpa. No, el Señor es misericordioso. El Señor no sabe tu necesidad. ¿Y tú crees que Dios te va a mandar al infierno por eso? No, hombre, no. Y a las 2 semanas vuelve otra vez a la misma solfa. Y así hay un paquete que estaban en eso, en la iglesia de Tiatira, pero estaban amparados en la cobertura de Jezabel, de la profetisa que la Biblia ya, no era que se llamaba Jezabel, ese no era su nombre, es el espíritu de Jezabel. Entonces la Biblia la identifica a esa profetisa, que yo no sé cómo se llamaba, la identifica como Jezabel. Jezabel la tienes ahí, esa mujer. Mire cómo dice la Biblia, no dice mire, casi sin respeto la trata. Esa mujer, búscalo en el versículo 20. Toleras a esa mujer. En una forma despectiva lo dice Cristo. Toleras a esa mujer
que profetice, enseñe y seduzca a mi siervo a dos cosas: al pecado sexual y el otro pecado que está después, comer cosas sacrificadas a ídolos, participar de la fiesta mundana. Hay gente que no hace diferencia entre lo santo y lo profano. Para ellos es la misma cosa. Comparten con el mundo y se sienten como uno de afuera. No le importa nada. Si hay que beberse su traguito, se lo beben. Si hay que irse de parranda con sus amigos, se van y cogen unas vacaciones. El espíritu de Jezabel está funcionando, está acabando. Hay gente que dice que nosotros somos demasiado extremistas. La Biblia dice el apóstol Santiago, que el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Si a mí me interesan los bienes celestiales, si yo aspiro a tener el favor de Dios, si yo quiero que Dios me cubra, me proteja aquí y me espere allá, yo tengo que hacer algo. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Dice Cristo en Juan 16, 17 o 16, 16: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Ama tú a Dios? ¿Amamos nosotros a Dios? Guardemos sus mandamientos. Yo no puedo entrar al cielo sin guardar los mandamientos divinos. Yo no puedo agradar a Dios haciendo lo que a mí me da la gana. Yo tengo que entender que debo doblegar esta naturaleza, someterla a la voluntad de Dios para alcanzar vida eterna. Pero a veces queremos andar haciendo lo que nos da la gana. Toleras a esa mujer que seduzca a mis siervos, hombres y mujeres también, que están sirviéndole a Dios, pero que la malicia de esta mujer lo tiene loco, lo tiene confundido y ya ellos no hayan qué hacer. Pero hay una sentencia, versículo 22. Hay una sentencia que el Señor da. 22 y 23 del capítulo 2. He aquí yo la arrojo en cama a la mujer esa, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. ¡Oh, gloria a Dios! Amigo y hermano, Dios no es injusto. Lo primero que dice, conozco tus obras. Y lo final que dice, pagaré a cada uno según sus obras. Si usted anda haciendo lo que le da la gana sin tomar en cuenta a Dios, usted va a pagar eso. ¿Cómo evita usted el castigo divino? Entregando su vida a Cristo, reconociéndose pecador, humillándose ante Dios, pidiéndole perdón y aceptando a Cristo como su Salvador. Hoy en día ocurren escándalos y violaciones de los postulados bíblicos, generando descrédito y desconfianza dentro y fuera de la iglesia. Hay escándalos hoy en las iglesias. Segundo, hay una gran confusión a todos los niveles. Creyentes sin profundidad espiritual se alejan del Señor, y muchos que observan desde afuera critican y reniegan por los escándalos que están mirando. Tercero, esto es profético. Este espíritu de falsa profecía, este espíritu de manipulación y engaño es parte de las señales de que este es el fin. Eso es lo único que dice. Se está acabando. Usted no ha oído gente decir, ya en nadie se puede creer. Tienen razón y no tienen razón. Porque hay mucho escándalo, hay muchos violadores, hay mucha falsificación, hay mucho engaño, hay muchos falsos profetas, pero también hay hombres y mujeres de Dios que han consagrado su vida a Cristo.
también te quiero decir que tú puedes entregar tu vida a Cristo y serle fiel, no contando con tu capacidad, sino con la fuerza del Espíritu Santo. Todo el que quiera ver días buenos, todo el que quiera entrar a la patria celestial tiene que hacer algo: renunciar a todo lo que está contrario a la palabra de Dios y seguir a Cristo. El espíritu de Jezabel, no te dejes engañar, porque el espíritu de Jezabel no está en la discoteca, no está en los clubes, está en la iglesia. En la iglesia es que trabaja, confundiendo y engañando gente, desencantando gente para que dejen a Cristo. Amigos que vienen a la iglesia y ven a alguien que le hizo algo: ay, yo no me voy a convertir porque mira, fulano está ahí. Fulano tiene su problema y tú tienes el tuyo. Fulano va a dar cuenta de lo de él y tú vas a dar de lo tuyo. El Señor conoce tus obras y te va a pagar de acuerdo a lo que hayas hecho aquí, con todas las oportunidades que Él te dio. Un aplauso al Señor.